abrazo muy especial para todos. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. Recuerden que el objetivo de este programa es prestarles un servicio, una orientación, un espacio donde ustedes puedan consultar y aprovechar la presencia de la doctora Fanny Isabel, que todos los días está con nosotros, y de los médicos y de los especialistas que invitamos al programa. Para eso tienen líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico. Doctora Fanny, buenas tardes. ¿Cómo va su miércoles? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Buenas tardes para ti también y para todos los televidentes que nos acompañan en la tarde de hoy. Excelente, arrancando año, arrancando con unos temas muy interesantes, como lo decíamos ayer, y con una excelente participación, porque a pesar de que estamos en un horario diferente, no a las 11 de la mañana, sino a las 3, porque la Punifútbol está por la mañana, ayer participaron, preguntaron, 5 llamadas muy animados. Ayer. Es sí, que señor. Definitivamente estos televidentes nuestros, doctora Fanny, son los mejores, pero nos alegra muchísimo que realmente, como les hago la invitación casi todos los días, aprovechen el espacio. Eso Claro. es lo mejor que nos puede ocurrir. Sí, señores. Y para eso tienen varias opciones. Pueden llamarnos a nuestra línea local que no tiene ningún costo, 441-2100, y también a las personas que no están en Medellín y en el Valle de Aburrá se pueden comunicar con nosotros por el 018-000-414099. También tenemos las redes sociales y el correo electrónico. Redes sociales, @saludmedellín. En Twitter, los que están en la oficina, en otras actividades, se quieren comunicar por internet, ahí está, @saludmedellín en Twitter. Salud Medellín también en Facebook. Pueden presentar publicaciones, hacernos comentarios, comentar y participar con las publicaciones que nosotros permanentemente hacemos, y obviamente preguntar y opinar del tema del día en el programa El Medellín Ciudad Saludable, y el correo electrónico que es medellínsaludable@telemedellín.tv, para que también por ahí ustedes interactúen y participen. Les contó la doctora Fanny Isabel al cierre del programa de ayer que hoy íbamos a tocar un tema de mucha coyuntura y, por supuesto, y por eso muy interesante, es el regreso a la temporada escolar. Estamos cerrando vacaciones, muchos de nuestros niños y adolescentes se están vinculando a su actividad académica, lo hicieron ayer, hoy, algunos comenzarán el próximo lunes o martes, y estamos de regreso. Y después de vacaciones las cosas cambian, porque en vacaciones, doctora Fanny, y eso sí lo sabemos todos, somos laxos y tranquilos en el manejo de los tiempos, horarios de alimentación, de sueño, nos levantamos tarde, nos acostamos tarde, bueno, nos cambian como muchas dinámicas. Es la hora otra vez de acoplarnos para el reto académico. Definitivamente algo que no es muy fácil a veces los primeros días. A mí me cae de perlas, mi hijo entró precisamente hoy, y aquello de las madrugadas, las tareas, los hábitos de alimentación, pues los primeros días dan un poquito duro. Vamos a comentar entonces cuáles son esas estrategias que con todo el amor, con todo el cariño debemos a tratar de inculcar en nuestros hijos para que sean disciplinados, para que tengan un orden, para que tengan una buena alimentación, para que empiecen actividad física y no les dé tanta perecita arrancar con las tareas y con todos los deberes. Entonces vamos a tener invitados pediatra, vamos a tener también nutricionista a toda su disposición para que hagan todas las preguntas del caso, la ansiedad, el temor a enfrentar nuevos retos, aquellos niños que inician la primaria, aquellos pequeñitos que van a empezar hasta ahora la guardería, y que también los padres a veces nos sentimos muy ansiosos y le transmitimos a los niños esa ansiedad, cómo preparar una buena lonchera, cómo lograr que se tomen el desayuno a esas horas tan temprano que a veces es tan complicado. Esos son unos temas muy interesantes que yo sé que a todos nos van a servir mucho hoy. La verdad, deberíamos ser un poco más juiciosos y mantener los horarios y el estilo de vida saludable en la temporada de vacaciones. Pero Claro. como decíamos ahorita, la verdad es que ahí nos damos ciertas libertades. El tema de la alimentación es fundamental. En vacaciones nos descuidamos un poquito, no solo cambiamos los horarios, sino el contenido de nuestra alimentación y de nuestros niños también, la alimentación de nuestros hijos. Es la hora, comenzando esta temporada 2015, de otra vez ubicarnos, sintonizarnos con los estilos de vida saludables y construirlos, retomarlos si los teníamos, o empezar a construirlos. ¿A qué hora nos levantamos? ¿A qué horas nos acostamos? Tiempo de sueño, 6, 8, 10 horas. Bueno, fijar como los tiempos de sueño, las cotidianidades,
en torno a ese proyecto de una vida saludable, una mejor calidad de vida. También importantísimo recordar que es que cuando inician el colegio también empiezan algunas enfermedades infectocontagiosas que nos atemorizan mucho a los padres. Cómo manejarlos, cómo decidir cuándo enviar o no al niño al colegio, cuándo llevarlo donde el médico, donde el pediatra, cuándo visitar, por ejemplo, el oftalmólogo, que es tan importante para detectar esas enfermedades visuales a tiempo, y visitar también el odontólogo, que a veces se nos olvida. Entonces, de todos esos temas queremos conversar hoy, obviamente con la participación de ustedes, para resolver todas las dudas y para que nuestros niños sean los más sanos y los más felices este año. Entonces viene médico pediatra, viene nutricionista dietista, tenemos unos informes de salud visual y salud oral, tenemos una experiencia bonita y por supuesto ustedes marquen las líneas, utilicen las redes sociales y el correo electrónico para que juntos hagamos Medellín ciudad saludable. Si usted considera, doctora Fanny Isabel, por allí ya está nuestro médico invitado, nuestro primer invitado para esta jornada. Él es el doctor Juan Pablo Orozco, a quien le voy a pedir al doctor Juan Pablo para que venga y nos acompañe, por favor. Es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo van las cosas? No, muy bien. Aquí. ¿Usted tuvo vacaciones o...? No, derecho. Nosotros derechito. Poquitas vacaciones tenemos. Pero antes se trabaja más, ¿cierto? Antes trabajamos más turnos, 31, primero, 24, 25, eso es derecho. Eso es derecho. Mira, aquí estaba revisando los datos del doctor Juan Pablo, es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajó como médico en Comeva Medicina Prepagada en la clínica Universidad Bolivariana, es docente en el pregrado de Medicina de la UPB, de la Facultad de Medicina obviamente, y actualmente es residente de tercer año de pediatría allá en la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Comenzar año escolar, doctor Juan Pablo, tiene sus retos, es decir, hay que ponerse como en sintonía con lo que viene y amoldarse otra vez, no es fácil. No es fácil, lo ideal sería más que amoldarse a iniciar desde un principio, tener la prevención de no caer y perder todo lo que hemos ganado en el año, en todos los hábitos que tienen los niños, pero es difícil, como lo mencionó ahora Felipe, porque entramos en un desorden que para los niños les ayuda a crecer, les ayuda como a divertirse, pero igual, empezar, y los temas principales, lo que es salud oral, salud visual, las enfermedades infectocontagiosas con que ellos vienen, y los hábitos de sueño son el principal dolor de cabeza para las madres y para nosotros como médicos y pediatras. Eso es la consulta del día a día. Entonces la idea es que aquí empecemos como a solucionar un poquito esas dudas, y si hablamos del sueño, digamos que el hábito que cogen los niños y la educación que le dan las madres a los niños, volver a coger ese hábito es imposible. O sea, el hecho de que el niño vuelva a acostarse solo y se duerme a las 7 de la noche, para madrugar a las 5 de la mañana, es un hábito que tenemos que empezar como a cogerlo, y que las madres tomen conciencia de que el sueño es un hábito, que la cama es para dormir únicamente, la cama no es para comer, la cama no es para sentarse a jugar videojuegos. O sea, la cama es una especie como de altar única y exclusivamente para dormir, y empezando por eso, el niño empieza a coger otra vez ese hábito de sueño y no se trasnocha pues como con todas esas otras actividades. Disciplinas pues que se te deben ir inculcando siempre con amor, nunca con violencia ni con maltrato, porque es que hay una moda, y es que también algunos padres tienen estos videojuegos o pues el internet como para distraer a los niños y que se estén quietos y que no moleste, y no nos damos cuenta que ahí lo que estamos haciendo es que de pronto ese hábito de acostarse temprano se cambie por el estar con estos juegos. Entonces, pero se puede, ¿cierto? Obviamente se puede, y es muy importante lo que dice la doctora Fanny, tener ese hábito y sobre todo los estímulos externos. Cuando uno habla de sueño hay dos componentes muy importantes: lo que genera fisiológicamente el sueño y lo externo. Si una hora antes de acostarse llenamos el organismo de comida, llenamos el organismo de estímulos visuales, de videojuegos, de sonido, entonces ese niño no se va a dormir, va a tener un estímulo que lo que va a generar es un insomnio, va a generar que no se duerman y va a generar los problemas pues que todos hemos visto. A propósito de este tema, doctor Juan Pablo, escúcheme un segundito, tengo una pregunta, pero los invito a que pasemos a la sala. Por allá hay agüita y tintico, claro, doctora sí, Fanny. Bien pueda, pase y seguimos la conversación. Doctor, por aquí, doctor Juan Pablo. Gracias. Bien pueda. Mire, doctor Juan Pablo, es que uno de los temas relacionados con el asunto del hábito del sueño, una de las preguntas más comunes es: ¿los niños cuántas horas deben dormir? ¿Hay un parámetro, hay una medida? Eso depende de cada niño, de cada adolescente. Ustedes en pediatría, ¿qué manejan en torno a las horas de sueño?
Eso es muy bonito porque dependiendo de la edad de los niños vamos a dormir. Si hablamos de los recién nacidos, por ejemplo, hablamos de que un recién nacido puede dormir alrededor de unas 20 horas, o sea, la hora de vigilia despierto de ellos es normal. Cuando comparamos en un adulto normal es que duerma 8 horas y eso hablamos de adolescentes mayores de 12 años, pero los niños menores en general duermen alrededor de 10, 12 horas, que es lo que ellos deben descansar. Y si hablamos de si el sueño es importante o no, es supremamente importante tener en cuenta. Uno, fisiológicamente para el crecimiento, el sueño es vital porque la hormona del crecimiento se libera cuando el niño tiene un sueño profundo. Entonces, primera cosa. Segunda cosa, cuando los niños duermen, digamos que la parte de la hiperactividad de la atención en el colegio es muy importante. Entonces, tener un sueño adecuado para los niños va a generar que esos niños tengan más atención en el colegio, les tengan un rendimiento escolar mejor y tengamos pues digamos que una parte mejor en cuanto al desempeño académico. Si hablamos de defensas, si hablamos de concentración, hablamos de visión, o sea, fisiológicamente el sueño no es únicamente para descansar, es para desarrollar fisiológicamente el organismo de los niños. Entonces, qué buena explicación, doctor. Otra cosa que mencionábamos y que hay mucho temor en los padres es arrancan la guardería, arrancan el colegio y empiezan las gripas, los moquitos a toda hora, no falla. La diarrea, igual pues hay que vivir esa situación, pero cómo prevenir y cómo evitar que no sean tan intensas, que no sean tan graves o tan complicadas. Entonces, las principales estrategias, digamos que para apaciguar esas enfermedades comunes de la infancia que llamamos nosotros, es uno, la vacunación, o sea, la vacunación es de vital importancia. El programa ampliado de inmunización que tenemos en Colombia, digamos que es uno de los más completos que hay en el mundo, uno lo compara con Estados Unidos y nos faltan 1 o 2 dosis de algunas vacunas, pero realmente lo que nos da el gobierno en este momento se puede comparar fácilmente con Estados Unidos, con España, con Canadá. Entonces, esos métodos de prevención evitan que esas infecciones sean más severas y generen hospitalización. Y la otra cosa importante que tienen que tener los padres es que normalmente un niño tiene alrededor de 1 o 2 gripas al mes y más o menos una diarrea, o sea, como quien dice el niño aliviado al mes puede estar 5 días. Entonces, sí, qué buena explicación. Sí, señor. Realmente esas infecciones son infecciones menores, pero son necesarias. Si nosotros encerramos un niño en una burbuja, que no le dé ninguna infección, que no esté en contacto con ningún germen, en algún momento ese niño va a tener que salir y cuando esté en contacto con ese germen, con esa bacteria, con ese virus, posiblemente no va a tener cómo defenderse porque no estuvo en contacto pequeño y generó las defensas. Entonces tenemos que tener la conciencia de que esas gripas nos van a dar, que esas diarreas nos van a dar. Lo que sí hay que tener es unas pautas en casa, como tener un manejo en casa y no tener que ir siempre a urgencias, al médico, pediatra, sino que saber hasta dónde la manejamos en casa y hasta dónde podemos manejarla hospitalariamente o en consulta. A ver, yo me voy entonces al otro lado de la pregunta. Tengo a mi hijo enfermo, una virosis, una gripa terrible. Va a empezar actividad escolar, empieza el martes, el lunes. ¿Lo mando o no lo mando al colegio? Es decir, evitando el contagio y la posibilidad de que se riegue en el colegio. Es una excelente pregunta, porque entre más prevengamos que el niño vaya y riegue ese virus, o sea, mientras el niño esté sintomático es que tenga mocos, que tenga tos, que esté tosiendo, o sea, que genere contagio, ese niño para los otros niños va a ser un riesgo y vamos a tener en una semana no solo su hijo enfermo, sino vamos a tener 3, 4 y se empieza a regar. Entonces lo que debemos hacer es tenerlo en la casa 2, 3 días, que ya esté sin mocos, que esté sin tos, que esté sin fiebre y ya después que esté aliviado, evitando pues como ese contagio. Perfecto. Y con las diarreas, pues también aprender a manejarlo también con las dietas, hidratarlo muy bien, evitar aquello de las gaseosas, que lo usan a veces muchas mamás para que no les dé más diarrea, para que se le pare y intentar que no vaya a perder entonces clases. Es supremamente importante el tema de las diarreas porque yo diría, o sea, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas agudas son el 90% de las consultas de los niños en los servicios de urgencias y en consulta externa. Entonces, en cuanto a las diarreas hay que tener en cuenta, uno, la hidratación, lo que dice la doctora Fanny, hay que tomar mucho líquido, evitar bebidas muy dulces, evitar bebidas gaseosas, porque esas bebidas lo que van a generar es
que todo ese dulce genere mucha más diarrea. Entonces la famosa Coca-Cola con limón realmente no debe ser. Lo que nos formulan en la farmacia tampoco, porque la diarrea lo que está haciendo es limpiando, es un proceso infeccioso, entonces hay que dejar que fluya la diarrea. En vez de irse a comprar algo en la farmacia, necesitamos es un baño cercano para que el niño pueda estar haciendo sus deposiciones. Y la otra cosa importante es tener en cuenta los signos de alarma, o sea, si el niño no nos está tomando nada de líquido, nada de suero, si el niño está con fiebres muy altas, si la diarrea es con sangre, o sea, si se empiezan a presentar esos signos de alarma, son signos de que sí debemos ir a asistir al médico y mirar qué es lo que está pasando, porque posiblemente no es una sola virosis, sino puede estar pasando algo más y empeorarse el niño. Les recuerdo que quien nos acompaña hoy es el doctor Juan Pablo Orozco, es médico, pediatra y viene a hacernos recomendaciones para el inicio de la temporada escolar, para que desde el punto de vista médico, referido obviamente al tema salud, empecemos bien esta jornada. Ya tenemos llamadas, 441-2100 es una de las líneas, la otra 018.000 414099. Sí, recibamos a Francisco Delgado, él se encuentra en Belén. Buenas tardes, Francisco, feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien afortunadamente. Qué bueno. Cuéntanos, Francisco, ¿cuál es tu pregunta o tu comentario? Doctor, soy un anciano de 80 años cumplidos. Como tengo cáncer de la médula ósea y amiloidosis renal, yo duermo muy poco, inclusive no tengo un sueño de hora y media siquiera seguido. No alcanzo en todos los momentos que duerma, no alcanzo a dormir siquiera 5 horas diarias. ¿Qué puede pasar con mi persona por la falta de no dormir adecuadamente? ¿O hasta cuántas horas podría uno poder dormir para sentirse bien y que no tenga que estar de para atrás todos los días físicamente? Don Francisco, yo le pregunto algo, pero ¿su insomnio es más que todo por el dolor por su enfermedad? Pues no, yo no tengo dolor de nada, en absoluto, pero no duermo ni con droga siquiera. ¿Y ya ha consultado, por ejemplo, un neurólogo, ha consultado algún médico internista con el que pueda comentarle ese insomnio tan severo que tiene? No, únicamente me han mandado un del loquero, pero él me da la droga para dormir y me dice que si no duermo que le vaya aumentando a eso, y a la hora de la verdad me voy a envenenar de tomar droga y no voy a adquirir el sueño. Muy bien, don Francisco, yo le cuento, el doctor estaba hablando de los trastornos del sueño en los niños precisamente porque él es pediatra y estamos hablando de la adaptación al colegio, y esa es una de las dificultades, que los niños no duermen bien a las horas precisas para poderse levantar a tiempo. En su caso específico y con su enfermedad de base, lo más importante, yo le recomendaría que con el médico que lo está tratando, ojalá tenga una remisión con un neurólogo para que le evalúe ese trastorno del sueño. Hay varios exámenes que se hacen en personas como usted para determinar exactamente qué puede estarlo afectando y por qué ese sueño de una sola horita no está logrando ser reparador como debería ser, por lo menos 5 o 6 horas o hasta más en su edad. Esa es la recomendación por ahora. No se automedique, no aumente la dosis de los medicamentos que está tomando, y si definitivamente no le están sirviendo, debe haber alguna otra razón para que no concilie bien el sueño. Por ahora entonces sigamos hablando con el doctor Juan Pablo sobre la adaptación escolar, y muy importante recordarle a los televidentes cuándo debemos empezar las revisiones visuales, la ida al oftalmólogo o al optómetra, que también nos sirve para evaluar problemas en los niños. Digamos que la parte visual es muy importante en los niños, sobre todo en la edad escolar, que es cuando más nos damos cuenta si hay algún defecto en los niños. Una de las principales enfermedades que si no la reconocemos a tiempo es la que llamamos la ambliopía, ¿cierto? La ambliopía, digamos que comúnmente es como el ojo perezoso, es el ojo que no se desarrolla, que si no
se le hacen unas estrategias para que ese ojo se desarrolle. Si no nos damos cuenta que ese ojo no está desarrollado y lo estimulamos, se va a quedar sin desarrollo y ese ojo no se va a poder ver por ese ojo. Entonces, los niños en teoría deben, a partir más o menos de los 30 meses, después de los 3 años, pueden visitar o deben visitar a un oftalmólogo. Digamos que no es la misma evaluación que nos hacen en los adultos con letras. Hay diferentes estrategias, entre ellas dibujos, figuras, palos, que nos van a mirar cuáles son las características visuales de ese niño. Otra cosa importante son los síntomas que nos van a dar la alarma de que ese niño puede tener algo visual. Lo ideal es no llegar hasta allá, porque si ya hay algunos síntomas posiblemente puede que ya no tengamos que recuperar, pero a veces entre ellos dolores de cabeza, mal rendimiento escolar, desatención. O sea, en ese ingreso al colegio, si empezamos a percibir eso, no es que el niño es necio, castiguémoslo, regañémoslo. Ojo, hay que tener que los niños también pueden tener algunas enfermedades orgánicas y los ojos son una de ellas, para que tengamos en cuenta y visiten pues al especialista. De ese tema, doctor Juan Pablo, doctora Fanny Isabel, conversamos con una oftalmóloga, la doctora Ana María Mejía. Ella nos habló de la importancia de las revisiones periódicas en los niños, de cuándo empezar a llevarlos al oftalmólogo, de cuáles son las repercusiones que tiene una mala visión, algún problema de visión en los niños en este elemento y en este componente escolar, y de un tema muy interesante que últimamente inquieta mucho, es el tema de las tabletas, los computadores, los televisores, qué afectación puede tener y cómo manejarlos nosotros como padres frente a estas nuevas realidades de la tecnología. La doctora Ana María Mejía. Importante siempre a los niños desde recién naciditos empezarlos a examinar, hacerles un chequeo oftalmológico con dilatación de pupila, además de empezar a detectar problemas de refracción, o sea que el muchachito ya tenga algún defecto como de miopía, hipermetropía, astigmatismo, algún defecto de esos, y sobre todo que tenga una diferencia importante de visión entre un ojo y otro, porque esto también puede implicar que no desarrolle bien la visión por ese ojo y que se convierta en lo que llamamos un ojo perezoso. Ya más adelante, cuando llegan al lado escolar, también hay que estarlos chequeando, porque ya van a empezar a tener un poco más de esfuerzo visual, van a empezar a usar sus ojitos para la lectura, para la escritura, para el dibujo, para todas estas actividades de visión cercana. Entonces es importante que tengan también sus ojitos en adecuadas condiciones, que no tengan ningún problema de alergias, de inflamación, de problemas de refracción, una cantidad de problemas que se pueden detectar y que se pueden manejar para que el niño después también tenga un buen desempeño escolar. Ahí estás viendo bien, logras ver todo, muy bien. Con respecto a que no pueden ver televisión, que no pueden trabajar en las tablets, en los computadores, yo diría que tampoco podemos limitarlos de eso, porque ese es el mundo en el que ellos están en este momento y no les podemos quitar esto, pero sí de pronto mirar que tengan ciertos momentos de descanso, que paren, que puedan descansar un poquito sus ojos, y no solamente sus ojos, sino también su cerebro, ¿cierto? Que también hagan otro momento de esparcimiento al aire libre, que hagan otro tipo de actividades que son muy importantes. Estas actividades de visión cercana y de manejo de aparatos es lo que más fatiga produce, porque además del esfuerzo de visión cercana también está el estímulo luminoso que tienen muchas veces estos aparatos, y una cantidad de estímulos visuales que son un poco incómodos también para el niño. Mírame aquí, por favor. Muchas gracias a la doctora Ana María Mejía, oftalmóloga, nos recordó y nos dio algunos tipsitos para cuidar la salud visual de nuestros niños y prevenir unas enfermedades
que más adelante podrían ser muy severas. Continuamos con el doctor Juan Pablo y al inicio también comentábamos sobre la ansiedad que muchos niños tienen al entrar y sobre todo cuando pasan de un periodo al otro, por ejemplo, los que van a empezar la primaria, los que van a empezar el bachillerato o los que hasta ahora están pequeñitos y van a arrancar la guardería y entonces hacen de pronto una pataletica, el llanto, que también se hace difícil manejar por parte de los padres. ¿Qué recomendaciones para esto, doctor? Es importante siempre hablar con los niños, hablar con los hijos, explicarles cuál es el proceso. Es normal que ellos sientan ansiedad en ese momento, es normal que ellos sientan susto en el cambio, es normal que ellos sientan temor, pero igual ese temor hay que hablarlo con los padres, hay que explicarles, hay que sentarle y contarles y sobre todo tener muy buena comunicación. O sea, los padres no deben ser los amigos, el mejor amigo, como dice todo el mundo, no, deben ser padres, pero tener una comunicación adecuada con los niños. Y ahí entra un tema, digamos, que es un poquito arduo de manejar y es el bullying que se maneja, que es un tema de la actualidad. Entonces hay que tener también unos tips para identificar ese niño. Es ese niño que no quiere ir a estudiar, es ese niño que llega o golpeado, es ese niño que llega callado, que no cuenta, es ese niño que venía en un buen rendimiento y súbitamente empieza a caer el rendimiento escolar. Entonces es importante identificar ese niño que está siendo víctima de bullying o incluso a veces es más importante también identificar si el hijo nuestro es no la víctima, sino el que está generando el bullying. Entonces la comunicación es muy importante. Entonces esa ansiedad es una ansiedad normal que ocurra, pero cuando ya empieza a generar cambios en el hábito, cambios en el comportamiento del niño, hay que tener las alarmas muy bien puestas y prendidas para poder mirar que de pronto está pasando algo más allá y no lamentarlo más adelante. Me voy a adelantar un poquito a un tema que vamos a desarrollar pronto a continuación con otra invitada y que publicamos en nuestra página en Facebook, en Salud Medellín. Dice, importancia de la alimentación saludable de nuestros niños y niñas. Está acompañada de unas fotografías y dice, la Secretaría de Salud y los padres de familia, y tiene que ver también con lo que el doctor Juan Pablo nos estaba comentando, tenemos el compromiso de enseñar a los niños y niñas a alimentarse saludablemente. Ahora que nos preparamos para el regreso escolar, debemos recordarles la importancia del consumo de alimentos frescos, bajos en grasa, priorizando las frutas, los lácteos y las verduras, dejando solo para el consumo esporádico u ocasional los fritos, las gaseosas y los mecatos. Por aquí hay algo también interesante de dengue y chikungunya. Sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos evitas enfermedades. Ciudad saludable, cuídate a ti y a tu familia siguiendo las recomendaciones de prevención. Hacemos una pausa institucional y ya regresamos a seguir desarrollando este tema. Danilo López hace 4 años recibe el apoyo de discapacidad, pero desde hace un año dejó de ir al banco a reclamarlo. Ahora utiliza un sistema de pago a través de su celular gracias a un convenio de la Alcaldía de Medellín con Davivienda. Me ha parecido muy bien, es mejor, uno no tiene que hacer esas filas, me queda más fácil, puede mirar uno y a mí me queda más cerquita que cuando me tocaba ir al banco. A través de este sistema, las personas reciben un código que marcan en un cajero electrónico para recibir el dinero. Antes yo me tenía que ir a las 4 o 5 de la mañana y muchas veces a las 11 o 12 del día no había podido salir. Me gusta porque saca uno el cajero, no necesita uno ir al banco porque eso se demora mucho para coger toda esa fila. Esta nueva forma de pago no tiene ningún costo y garantiza mayor seguridad y agilidad a la hora de cobrar. Medellín, todos por la vida. Medellín ya cuenta con un banco de leche humana en el Hospital General para garantizar la alimentación a los bebés menores de 6 meses que están hospitalizados. Este centro especializado lo que busca es ampliar las posibilidades de todos los beneficios que tiene la lactancia materna a otros niños que por razones médicas o sociales no están recibiendo la leche de su propia mamá. Cerca del 66% de los bebés hospitalizados no son alimentados por su madre, por eso la invitación es para que las madres lactantes se acerquen a donar. La condición específica es que la mamá tenga extraproducción de leche, o sea que la parte de la leche que le da su propio hijo tenga excedentes que nos puedan regalar a nosotros. Ya acá nosotros hacemos una valoración
de todo el antecedente físico y médico de la mamá para mirar que sí sea apta. La Alcaldía de Medellín promueve la lactancia materna. Medellín, todos por la vida. Cuando se enciende una luz, el miedo se va. Es la campaña que impulsa la Alcaldía de Medellín para invitar a la ciudadanía a utilizar la línea única de emergencias 123. Estamos convocando a los ciudadanos medellinenses a que marquen el 123 cuando tengan ese miedo, cuando tengan ese temor, cuando vean un elemento sospechoso, algo que ponga en peligro su integridad. La Alcaldía de Medellín recuerda que la línea 123 no solo atiende emergencias que tienen que ver con temas de seguridad. Podrá usted reportar situaciones frente a temas de medio ambiente, vertimientos, animales en vía de extinción, escombros. El 123 social, situaciones de depresión, situaciones de riesgo de suicidio, orientación en ese sentido. Con el 123 mujer, de violencia doméstica, violencia intrafamiliar o violencia sexual. Apóyenos, encienda la línea única de emergencias 123. Medellín, todos por la vida. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable. Recuerden que esta semana y la otra estamos en un horario diferente al habitual, que es el de las 11 de la mañana. En las mañanas estamos transmitiendo aquí en Telemedellín el Pony Fútbol, ese evento espectacular de los chicos con tremendos futbolistas que estamos viendo en esas canchas, en la cancha Marte especialmente. Y en las tardes a las 3, Medellín Ciudad Saludable. Pronto les contaremos cuándo retornamos al horario habitual de las 11 de la mañana. Y hoy nos estamos preparando para el regreso a clases y estamos visualizando ese regreso desde diferentes ópticas, por supuesto todas relacionadas con la salud. Yo no sé, doctora Fanny Isabel, lo dijimos al comienzo, pero tal vez uno de los temas que más se desorganiza en vacaciones es el de la alimentación. No ocurre en todas las familias, pero sí pasa muchas veces. Y uno hasta entiende las mamás que también salen los chicos a vacaciones. Bueno, ya, vamos a comer cualquier cosa, ya preparamos o comemos en la calle, porque también están cansadas. Esa es una mala decisión realmente en la construcción de un estilo de vida saludable, pero nos pasa frecuentemente. Sí, señor, con mucha frecuencia, sobre todo también lo de los horarios. Entonces ya el desayuno muy temprano no se toma, casi que se empata con el almuerzo. En los adolescentes es muy frecuente que duermen toda la mañana y que posiblemente entonces no desayunan bien. ¿Cómo lograr que entonces tengan una alimentación balanceada? Ellos están en un proceso de crecimiento, necesitan comer de todos los grupos de alimentos y también necesitan muchos nutrientes para que se puedan concentrar, para que puedan crecer, para que puedan hacer deporte, sin caer tampoco, Felipe, en aquello, lo que mencionabas, la comida chatarra, el mecato, porque se va volviendo una costumbre y los podemos llevar también a la obesidad, inducirlos a muchas enfermedades cardiovasculares, que es lo que hoy en día más queremos evitar. Entonces, por eso tenemos invitada nutricionista para que todos ustedes la aprovechen, para que llamen y pregunten sobre todas las dudas de la alimentación de los niños. Es Natalia Zuluaga, quien invitamos a pasar y acompañarnos en este nuevo segmento de Medellín Ciudad Saludable. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida. Natalia Zuluaga es nutricionista dietista, es egresada de la Universidad de Antioquia y tiene experiencia en la atención nutricional de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, no es el tema ese el tema de hoy. Hoy el tema tiene que ver con los niños, las niñas y los adolescentes y su retorno a clases. Que decía ahorita Natalia, a veces en la época de vacaciones cambiamos los hábitos, los buenos hábitos y nos dejamos llevar por otro tipo de alimentación. Y el asunto que plantea la doctora Fanny, tema de horarios. Primero están niños que desayunaban a las 6 de la mañana porque van para clase de 6:30 o 7. Ahora se levantan a las 10 o 11 y desayunan. Eso nos cambia considerablemente. ¿Cómo recuperar esos buenos hábitos y la buena alimentación para los niños? Bueno, en un principio es un poco difícil volver a los hábitos que ya se tenían inicialmente, pero para esto hay que insistir a los niños en desayunar, en tomar su media mañana, en almorzar, y la adquisición de un hábito de alimentación se hace es por repetir una misma práctica. Entonces es insistir, no desistir ante las dificultades que tengamos para volver a los hábitos, sino promover para que el niño vuelva otra vez a sus hábitos de alimentación anteriores.
poner un poquito más temprano el despertador, entonces ya hoy te vas a levantar más tempranito y ayudarle a que desayune y recupere pues como todos esos hábitos, sino que sea más traumático ya el día que va a entrar al colegio. Claro que sí, e iniciar gradualmente, no podemos iniciar el primer día de estudio con un desayuno gigante con el que él habitualmente estaba acostumbrado, sino iniciar con comidas pequeñas que vayan otra vez estimulando el consumo de alimentos a esa hora. Bien, vamos por favor, pasemos a la sala, que el doctor Juan Pablo todavía está por ahí esperándonos. Dale, Natalia, siéntate por favor. Tenemos llamada, doctora Fanny Isabel. Qué bueno, claro. Está don Alonso Naranjo y él se encuentra en Castilla. Buenas tardes, Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Alonso. Sí, te escuchamos. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno volverlos a escuchar. Gracias, Alonso. Yo quería hacer mención de... Sí, claro. Y les quería decir algo, es que estos complementos que están dando en los colegios es una alimentación muy buena, muy bien balanceada, pero los muchachos no la están aprovechando. ¿Por qué? Los padres de familia les llenan los paquetes de mecato, de gaseosa, y esa alimentación que da la alcaldía muchas veces la tienen que botar porque los muchachos no la aprovechan. Me contaba una niña que estudió en el colegio de la presentación, como muchas veces llevan la arepita con el huevo, se sienten en la hora de descanso y se la comen. En cambio nosotros los que somos por aquí, estos barrios, como una tres, de estas como unas tres, nos da miedo ya la arepita con huevo. Y entonces esa alimentación muy mala, pues los que nosotros los padres damos a nuestros hijos. Buen comentario, Alonso. Sí, muchas gracias por su participación. Además tiene toda la razón, porque con el tema de las loncheras, que yo creo que es un punto importante ahora que hablamos de retorno a clases, Natalia, el tema de las loncheras la sacamos a veces de la fácil, el juguito de cajita, el mecatico en bolsita y chao, y ahí tienen su lonchera para el colegio, y ahí no les estamos aportando mucho. Claro que sí, esos los alimentos que usualmente utilizamos para las loncheras, por ser los de más fácil acceso, porque la madre no tiene que preocuparse por preparar alimentos y le desgasta poco tiempo, entonces utilizamos por lo general alimentos que son muy procesados y son pobres en nutrientes. Entonces estos son los juguitos de cajita, que por lo general están compuestos en algunos casos de colorante, azúcar y muy poco contenido de fruta. Entonces la idea también es esforzarnos un poquito más como madres o cuidadores, porque necesariamente no es la madre la que prepara estas loncheras, por preparar alimentos saludables, gastar un poquito más de nuestro tiempo en ofrecerles una alimentación que realmente le esté aportando nutrientes al niño y le favorezca para ese objetivo final que tiene una lonchera, que es favorecer el crecimiento, el desarrollo del aprendizaje del niño mediante nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, que solo se van a obtener si le brindamos alimentos de alta calidad. Claro. Doctor Juan Pablo, ¿qué tan importante que el niño desayune y se tome su tiempito antes de ir a su jornada escolar? Como dice Natalia, es muy importante y yo quería hacer como un paréntesis aquí, porque la gran, digamos que epidemia en este momento, que tenemos mucho temor nosotros los pediatras y que les va a tocar más adelante a las nuevas generaciones, se llama la obesidad. O sea, cada vez más nuestros niños son más obesos, comen más azúcares refinados, y eso realmente son los que en un futuro muy cercano van a terminar diabéticos, sin riñones, en diálisis. Entonces cada vez lo que estamos buscando es, tratando de evitar esos azúcares refinados, es que tomen su desayuno en casa, la primera comida del desayuno, como dice Natalia, que es la más importante, lleven su media mañana en la lonchera, pero realmente una media mañana que, como dice Natalia, que los alimente, no puros azúcares refinados, ni preservantes, ni ninguna de esas sustancias que realmente lo que hacen es no nutrir, sino malnutrir a los niños. A propósito de este tema, yo creo que vale la pena recordar una imagen que les mostré ayer del Facebook, claro, de la cantidad de azúcar en gaseosas, en juguitos de cajita y en lo que preparamos en la casa. Revisemos otra vez esta publicación, mire, lo intento recordar. Esta, que es de la tapa roja, si ven la cantidad de azúcar, es como la mitad del frasco, es la cantidad de azúcar en una gaseosa de tamaño personal, es decir, una 350. Esta naranja, mire, que uno piensa que las de cajitas, que los juguitos de cajita, bolsitas muy saludables, miren la cantidad de azúcar por porción o por envase. Y esta verde, que es mucho menos azúcar, es la preparación que normalmente hacemos en la casa. Uno cree, Natalia, que enviando la cajita de juguito, de fresa, de naranja, está aportando mucho.
No, realmente le estamos haciendo es un daño a nuestros hijos empacando este tipo de alimentos procesados. Y además de esto, las loncheras es una experiencia de alimentación, no es solo empacar comida, es empacar algo más, porque cuando un niño destapa una lonchera genera sentimientos de alegría porque le empacan lo que le gusta, de amor porque encuentra una nota de su madre diciendo cuánto lo quiere, de satisfacción porque de pronto él participó en la elaboración de esa lonchera. Entonces, más que empacar comida, es empacar una experiencia de alimentación. Qué bonito ese tema y esa explicación que das. Otro de los temas importantes también al regreso al colegio es recordar las visitas al odontólogo, la salud oral. Entonces visitamos al doctor Miguel Ángel Salazar, él es odontólogo y nos va a recordar la importancia del cepillado, de la visita frecuente al odontólogo, de la alimentación importantísima para que no les den caries, que es tan frecuente a los niños. Vamos a escuchar al doctor. Trajeron algunos cepillos, ¿cierto? Entonces aquí miramos 3 tipos de cepillos o 2 tipos de cepillos, ¿cierto? Lo fundamental es que durante el día se realicen mínimo 3 limpiezas de los dientes, utilizando los 3 elementos que en mi opinión son los fundamentales, porque lo más importante en relación a la higiene oral es el barrido mecánico que se hace con la seda dental, con el cepillo, pero utilizando como herramienta fundamental un espejo que nos permita llegar y observar que estamos limpiando exactamente todas las partes, tanto de los dientes como de la lengua. En mi opinión, un cepillo apropiado debe tener una buena cantidad de cerdas. Las cerdas no deben ser muy duras, tampoco deben ser muy blandas, la textura debe ser mediana, un mango apropiado para cogerlo con toda la mano, y la superficie del cepillo, independientemente de la posición de los dientes, si es una superficie plana, funciona bien. En el periodo de vacaciones pues, se incrementa el consumo de alimentos que pueden ser potenciadores de una caries dental o que al no hacer una buena higiene puedan iniciar un proceso de caries. Por eso es muy importante que los padres de familia estén regulando ese consumo de alimentos y que en su momento pues estén pendientes de que esa higiene oral se haga en los momentos más apropiados, es decir, después del desayuno, luego después del almuerzo y fundamentalmente antes de acostar. Y vuelvo y bajo, abrazo y rasco. 4 o 5 vecesitas, amarro y suelto y debo entrar por el mismo sitio. En estas épocas salimos mucho con los niños y entonces les proporcionamos muchas comidas chatarras, las hamburguesas. Eso se debe hacer, pero no con tanta, es decir, se debe controlar esa parte, que no sea solamente ese tipo de alimentos y sobre todo las gaseosas. Es algo que los padres no dimensionamos los efectos que se pueden hacer. En mi opinión, la seda dental que mejor limpia es una seda dental que sea delgada y que no tenga ningún tipo de elemento. Básico pero importante, las 3 cepilladas al día. La seda dental también, utilizarla diariamente y de esa manera se puede mantener una buena higiene oral. Lo otro, por supuesto, es de técnica, es de cómo hacer el barrido, el cepillado, que era lo que nos estaba explicando el odontólogo. Natalia, una lonchera saludable, básica, ¿qué debe contener? Más o menos, con ejemplos claros de productos, digamos. Bueno, no hay un protocolo establecido para una lonchera porque las necesidades nutricionales de cada niño son muy diferentes y va a depender mucho de qué otros alimentos le estamos ofreciendo en la casa. Entonces, depende mucho del desayuno, del almuerzo y la comida para poder establecer los requerimientos nutricionales y así definir qué vamos a empacar. Sin embargo, hay unas características generales que se pueden tener en cuenta en el momento de empacar una lonchera y es empacar productos que nos aporten básicamente vitaminas y minerales y fibra, como lo son, por ejemplo, las frutas,
ya que estas por lo general no se ofrecen en un almuerzo, una comida o un desayuno, entonces se aprovecha ese momento para ofrecerlo a los niños. Algún lácteo, los niños requieren grandes cantidades de calcio y de proteína porque están en etapa de crecimiento y en formación de huesos, entonces también es recomendable empacar, por ejemplo, un yogur o una avena en leche o simplemente una bebida en leche preparada en el hogar, empacada, eso sí, pues procurar que los envases sean lo más cómodo posible para los niños para que lo puedan consumir, y algún carbohidrato, es decir, lo que comúnmente llamamos las harinas, unas galletas. En esta parte de las harinas es muy importante aprender a leer las etiquetas nutricionales. ¿Por qué? Porque a partir de estas es como la madre va a saber qué producto es mejor que otro para empacarle a mi hijo, entonces mirar aquellos productos que tengan menor cantidad de grasa, menor cantidad de azúcares y de pronto aquellos que me aporten un poquito más de fibra o micronutrientes, que son las vitaminas. Doctor, ¿por qué es tan importante inculcar en los niños el consumo de las frutas, de las verduras y cómo lograrlo? Porque a veces es un poco complicado. Es importante porque, como dice Natalia, tienen muchas componentes, sobre todo de vitaminas y minerales, que van a ayudar a que se sigan desarrollando algunos tejidos como los ojos, van a ayudar sobre todo a la formación al crecimiento óseo, van a administrar una cantidad de vitaminas y minerales que son cruciales para estos niños. Digamos que la forma de enseñar hay que empezarla desde pequeños, o sea, desde que ellos empiezan la alimentación complementaria a los 6 meses hay que empezarle a administrar esos alimentos paulatinamente y darles un poquito de palatabilidad, que ellos aprendan a masticar, o sea, empezar con esos alimentos, porque si empezamos a darles una cantidad de alimentos dulces, azúcares, refinados, pues obviamente ellos van a prefieren comerse un bombón que comerse una manzana. Entonces es importante también tener como esa costumbre, y el inicio es supremamente importante, y ya después tener el hábito de enseñarles, ellos generalmente aprenden casi siempre por imitación. Entonces, si nos sentamos nosotros a comernos un bombón y le decimos, usted tiene que comer la manzana, pues obviamente ellos van a decir, mi papá se come el bombón, pues yo prefiero comerme el bombón. Yo entonces, la Coca-Cola, usted jugo. Y eso ocurre en todos los hogares. Entonces ellos imitan, ellos son como unas esponjas y chupan todo lo que ven y oyen y empiezan a procesar. Entonces hay que empezar por eso, por nosotros tener unos hábitos de alimentación adecuados para que ellos digan, bueno, este es mi papá, él come frutas, toma jugo, listo, pues eso debe ser bueno para mí. Natalia, ¿cuántas veces, pensando en los niños y en los adolescentes en etapa escolar, es decir, desde los 4 hasta los 17, 18 años, cuántas veces deben comer al día? ¿Cuántas comidas? Bueno, se procura porque la alimentación sea cada 3 horas, o sea, un tiempo máximo de 3 horas de ayuno, por decirlo así, ¿sí? Entonces debemos pensar en a qué hora se levanta mi hijo, a qué horas le doy el desayuno, más o menos a las 3 horas estaríamos dando un refrigerio. Luego a las 3 horas... La lonchera para los que están en la mañana en el colegio. Luego seguiría el almuerzo, o en algunos casos cuando la jornada escolar es muy larga, si no nos dan esas 3 horas para el almuerzo, entonces debemos empacar una segunda lonchera. Luego de esa segunda lonchera ya sería a las 3 horas el almuerzo y luego un algo en la tarde. Aproximadamente son entre 5 y 6 comidas dependiendo del horario en el cual se levante mi hijo y se acueste. También hay unos periodos de inapetencia en ciertas edades, doctor, que son bastante angustiantes y preocupantes. ¿Cómo manejarlos o cuándo preocuparnos realmente por eso? Eso es también una consulta del diario de nosotros, y hay que, digamos que yo lo comparo mucho también con el sueño, hay que tener un hábito de alimentación. Lo que dice Natalia es cierto, hay que darle alimentos fraccionados varias veces al día, pero hay que mirar qué alimentos, porque si yo 3 horas antes del almuerzo le doy una malteada, le doy algo supremamente lleno de carbohidratos, algo que le va a generar una sensación de plenitud, ténganlo por seguro que el niño no va a almorzar. Entonces, eso es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. La ingesta de agua es muy importante en los niños, o sea, el agua para ellos los hidrata, no genera sensación de plenitud y les va a, digamos que a calmar la sed, les va a generar ese cambio. Va a haber unos periodos de inapetencia, digamos que importantes, más o menos después de los 2, 3 años, que ellos prácticamente no comen nada y es la mamá y llora y le ruega y le tapan la nariz y le abren la boca. Y lo persigue por toda la casa. Y el niño morado, entonces que no quiere abrir la boca. Entonces hay que tener, digamos que uno, llenarse de paciencia. La teoría es sentarse con el niño, vamos a almorzar, dejarle el plato,
esperar que almuerce. Si no almuerza, retiramos el plato, no hay almuerzo. El niño no se va a morir si a las 3 horas no almuerza. Ya después él te va a pedir, listo, a esta hora no te voy a dar almuerzo, te voy a dar el algo que te toca a esta hora. Si necesitas una comida grande, va a ser a la hora de la comida. Entonces, o sea, es muy habitual y es muy, digamos, que tener el hábito y la cultura de la comida en la casa, sentarse en la mesa, o sea, como todos esos hábitos que hemos perdido en las familias, volverlos a retomar para ellos como educación y como crecimiento y como puericultura que hacemos nosotros es muy importante. Entonces, hay que generar ese hábito de alimentación y ellos van aprendiendo, van conociendo. No es lo mismo, siéntese aquí a almorzar, yo me voy allá a verle la televisión, a ver el partido con mis papitas fritas y mi Coca-Cola. Entonces eso es unos hábitos. Cuando se preocupa uno, pues si el niño lleva 3 días sin comer, ya lo ve uno flaco, demasiado, pues uno dice ya, pero no hay que llegar hasta allá. Los niños, ellos les da hambre, ellos piden comida, entonces es importante tener esa cultura. Realmente, doctor Juan Pablo, ¿se incrementan las consultas pediátricas al inicio de la temporada escolar o no? ¿O es más mito? Es impresionante cómo uno ve en vacaciones, uno llega a un turno y llegan 1, 2, pero termina la temporada escolar y haga de cuenta, mejor dicho, llegan todos de la finca. Entonces, lo que estamos viendo hoy, diarrea, vómito, quieren ver que esté bien, o sea, cuando salen a revisar pues para el paseo, que se vayan aliviaditos, y cuando llegan, o sea, se saturan los servicios de urgencia. Es impresionante el incremento del porcentaje de consultas por los niños cuando empieza la temporada escolar. Bueno, excelentes recomendaciones con el doctor Juan Pablo y con Natalia, que es nutricionista. Vamos al segundo corte institucional y esperamos su participación sobre la adaptación al ingreso al colegio. Explicarle a una madre gestante cómo respirar, cuáles acciones realizar para que su parto sea menos doloroso y convertirse en la mano amiga es la labor que hace a diario Fanny Peñalosa, una de las 37 nanas de la unidad hospitalaria de Manrique. Una experiencia maravillosa. De verdad que poder acompañar a las señoras, hay unas que son muy jóvenes, hay unas que vienen solas, entonces uno dice qué rico ser esa como punto de apoyo, de verdad que es muy gratificante. A Fanny se suma Nidia Cifuentes, otra de las nanas que se ha convertido en apoyo y seguridad para las mujeres que llegan a tener su bebé. Una mamá llega muy temerosa, muy asustada, pero inmediatamente se encuentra con una persona que le da firmeza, que le da seguridad, que tiene una mano apoyo desde que entra a hospitalización hasta que está ya en trabajo de parto. Eso las llena a ellas de seguridad. Este programa es voluntario, por eso a estas nanas las motiva el amor y el servicio por los demás. Medellín. Todos por la vida. Atención colegios e instituciones, vamos a ponernos la camiseta de Saber 11 Calendario B. Recuerde las siguientes fechas para la inscripción de sus estudiantes. Recaudo del 19 de enero al 7 de febrero de 2015 y registro del 19 de enero al 10 de febrero de 2015. Realice su pago en línea o en cualquier oficina del Banco Popular. Consulte las tarifas a partir de la segunda semana de enero ingresando a www.icfes.gov.co. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estrategias como la jornada complementaria evitaron que 1.737 estudiantes abandonaran las aulas de clase en Medellín durante 2013. Buscamos ofrecerle diferentes proyectos y actividades para que ellos disfruten su tiempo libre a través del enfoque lúdico. Son 22 actividades que se ofrecen como robótica, astronomía, expresiones artísticas y deportes. He aprendido pues mucho sobre los robots y que el robot pues puede hacer muchas cosas maravillosas y que puede hasta reemplazar a un humano. Pues. Hemos aprendido a utilizar nuestro tiempo en otras cosas que pueden ser mejores y que en un futuro podríamos utilizar a nuestro bien. Bueno, ahora que estoy en jornadas complementarias, estoy en astronomía. Pues yo ahora me quedo en el colegio, he aprendido demasiado. 194 instituciones educativas públicas de la ciudad, más del 90%, cuentan con jornada complementaria. Medellín. Todos por la vida.
La motivación son muchas, todos estamos llamados a hacer ese trabajo y a mirar hacia arriba, porque esta comunidad no es una comunidad muy vulnerable social y económicamente. Aquí no hay nada más. Inicialmente a nosotros nos tocó hacer un diagnóstico, ir a buscar los niños, ¿cierto? Regar publicidad y decirles, venga, aquí está este espacio, aquí están estos juguetes. Pero ya hace por ahí 4 años los niños llegan solos. Ya nosotros nos reconocen, ya sabemos que estamos aquí, ellos saben en qué horarios están, y con las mamás este año se ha hecho un trabajo muy importante porque las mamás reconocen. Para ellas es mejor que los niños estén aquí, aprendiendo a través de un rompecabezas, a través de una película, mejorando sus relaciones a través del deporte. Entonces con ellas nosotros no hemos tenido ningún inconveniente, ellas son felices de que los niños y de que sus hijos estén aquí. ¡Qué golazo! Motiva a la gente muy animada, muy dispuesta a todo, muy responsables y respetuosos. Corporación San Luis tenemos las categorías sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16, de niños y niñas. Atendemos aproximadamente 2.400 niños mensual. Nosotros estamos convencidos de la labor que estamos haciendo aquí, ya llevamos 6 años y nuestros niños y nuestras niñas y los jóvenes tienen otra alternativa desde el empoderamiento de habilidades y de derechos y liderazgos. Ellos han potenciado todos estos aprendizajes para sus proyectos de vida. Y aquí va a estar para usted, ahorita hay que quitar la gorra. Pues se mete, hagan la fila. Acá tenemos una iniciación deportiva, aquí le damos primero los inicios de entrenamiento, de cómo tocar un balón, para que los niños se vayan familiarizando con el balón. Muy bien, ahí. Participamos en torneos que hace aquí mismo la comuna, torneos que hacemos acá internamente, y salimos a jugar torneos que hacen el Linder. Yo cuando llegué aquí a la Corporación San Luis, muchos niños muy agresivos, llegan aquí como a descargarse, a pelear, jugamos partidos con ellos, teníamos que parar 10, 20 veces en un partido para ir hablándole, muchachos, venimos a divertirnos, a jugar, y ya los niños, ya los podemos dejar hasta solo jugando, que ya se saben comportar. Y estas son las historias lindas de nuestra ciudad. En este caso hablábamos de la Corporación San Luis, sede El Pinar. Esto queda en la zona rural del barrio Santo Domingo. Y veíamos cómo Natalia Gutiérrez, su coordinadora, nos contaba que se idearon esta estrategia, este espacio, para que los niños después del colegio no estén solitos o corriendo peligros en la calle o aprendiendo cosas indebidas. Están allí practicando arte, deporte, entrenándose, socializando. Están cuidados por personas que los quieren y los ayudan. Esto es nuestra sección de hoy, Líder en Salud. Me voy a adelantar un poquito al tema de mañana, aprovechando la presencia de Natalia. Tiene que ver con la alimentación saludable. El punto está en el equilibrio. Todo exceso es malo, es decir, si uno se dedica solo a comer lechuga, tomate y manzana, por importantes y buenas que sean, si solo come eso no va a estar bien alimentado. Claro que sí, en una alimentación saludable se deben incluir todos los grupos de alimentos. Las bases de una alimentación saludable es que sea moderada, variada, adecuada y balanceada. Eso quiere decir no dar mucho de un solo alimento, porque así solamente le estaríamos aportando a cualquier persona un solo tipo de nutriente. Entonces debemos variar la alimentación incluyendo todos los grupos de alimentos que son lácteos, harinas, azúcares pero en menor cantidad, grasas, frutas y vegetales. Excelente, doctor. ¿Qué tan importante también incluir a los niños en todas estas actividades? Vamos a comprar los útiles, el uniforme, informarles pues de todos estos cambios que van a tener. Claro, lo que decía Natalia, incluirlos en estas actividades es tomarlos en cuenta, es generarles autonomía, es generarles autoestima, es hacerlos partícipes de esa crianza que los padres están haciendo con ellos. Entonces, excluirlos de esas actividades es como decirles tienen que hacer como una especie de adultocentrismo, es hacer lo que imponerles, y no, hay que contar con ellos, hay que ellos escojan, que ellos quieran, y así disfrutan mucho más como toda esta entrada y esta etapa escolar.
Bien, doctor Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Igual, como el mensaje importante es recordar que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, ahí estamos. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, excelentes invitados, excelentes recomendaciones y muy oportunas para todas las familias que ya tienen sus niños prontos a empezar el colegio. Mañana otro tema interesantísimo para arrancar el año, que es alimentación saludable. Sabemos que muchos regresamos de vacaciones, algunos con algunos pecaditos, con algunos kilitos de más. Entonces, ¿cómo arrancar nuevamente con una alimentación nutritiva para tener una mejor calidad de vida? 3 de la tarde nuevamente. A esa hora los esperamos, a las 3. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con la programación de Telemedellín. Buenas tardes.